En esta lección continuamos viendo los conceptos del juego y nos vamos a concentrar nuevamente en la condición de victoria, lo que es el setting y modelo interactivo, la perspectiva y el papel del jugador adentro del juego. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual continuamos con el tema concepto de juego y vamos a seguir viendo varios conceptos que nos van a ser muy útiles cuando estemos diseñando nuestro videojuego y que desde luego, recuerden, hay que documentar. Espero no fastidiarlos con esto de que hay que documentar, pero es la verdad. Entre mejor documenten, va a ser más fácil que lleven a cabo la parte de desarrollo. En la lección anterior ya habíamos hablado acerca de la condición de victoria, que es una condición en la cual el jugador o los jugadores llegan a un estado que podemos considerar como que el juego ha sido ganado por ellos. Sin embargo, bueno, algunos juegos no van a tener condición de victoria, como por ejemplo los juegos de simulación, otros juegos como los juegos de tipo arcade tampoco lo van a tener, digamos Tetris no tiene una condición de victoria, continúa y continúa y continúa y continúa, en un juego de simulación, pues como tal tampoco voy a tener una condición de victoria, ya que siempre continúo con la simulación haciendo más cosas, entonces, bueno, no hay una condición de victoria como tal. Si no tenemos una condición de victoria, sería bueno documentar que no existe condición de victoria en ese juego. Sin embargo, podemos tener algunos juegos en los cuales hay o no hay condición de victoria. Uno de ellos es SimCity, ya que en SimCity nosotros podemos seguir construyendo y administrando nuestra ciudad, que vaya evolucionando la ciudad por un tiempo indefinido, pero cuenta la leyenda que en SimCity sí podemos tener una condición de victoria que muy pocos han logrado, en la cual esa ciudad llega a evolucionar tanto que, bueno, sale al espacio exterior. Eso no sé si a alguno de ustedes les haya pasado, hayan logrado llegar a ese punto en SimCity. Si así fue, por favor, déjenlo en los comentarios para saberlo. Entonces, bueno, también podemos tener este caso en el cual podemos decidir que nuestro juego tenga o no tenga una condición de victoria. Eso también debe de quedar muy bien definido para saber en qué caso sí ocurre y cuándo simplemente continúa y continúa y continúa y continúa el juego. Aquí tenemos una imagen de Pac-Man. ¿Ustedes qué consideran? ¿Que Pac-Man tiene o no tiene condición de victoria? Bueno, ¿qué sucede cuando me como todas las bolitas que están en el laberinto? Paso a otro laberinto. ¿Es eso una condición de victoria o no es una condición de victoria como tal? Bueno, también me gustaría que me dejaran en los comentarios sus opiniones acerca de si Pac-Man tiene o no tiene condición de victoria. Vamos a ver ahora otros conceptos, el concepto de setting y también el concepto de modelo interactivo. Ya habíamos hablado que los juegos existen en un mundo virtual, un mundo imaginario que nosotros creamos para ese juego. Esto es exactamente lo que nosotros llamamos como setting. Setting es el mundo en donde el juego existe. Podemos tener settings sumamente complicados como vendría a ser los juegos que tienen mundo abierto o universo abierto, o podemos tener settings que sean muy sencillos como en el juego de ajedrez, que realmente nuestro setting es simplemente un tablero con celdas 8x8. Sin embargo, ahí es el mundo donde el juego existe, es el campo de batalla del ajedrez. Entonces, realmente no importa qué tan pequeño o qué tan grande sea, vamos a tener un setting. Y tenemos nosotros que definir ese setting, cómo es y cómo funciona. Bueno, también el jugador obviamente va a estar en ese mundo y va a interactuar con ese mundo de alguna manera. Entonces, a la forma como el jugador interactúa con el mundo es lo que se le va a conocer como modelo interactivo o modelo de interacción. Y bueno, vamos a tener muchos modelos de interacción realmente. Los dos más importantes es el modelo de interacción de tipo avatar, en el cual el jugador va a controlar un personaje y ese personaje, bueno, se mueve adentro del setting, o también vamos a tener el modelo de interacción de tipo omnipresente, en el cual nosotros no vamos a controlar como tal a un personaje en específico, pero podemos ver todo el mundo o partes del mundo a la vez. No es necesario que nuestro juego se case solamente con uno de ellos. Puede haber partes del juego en el cual sea como avatar y partes que sea como omnipresente. Pero sí tenemos que considerar e indicar en qué momento estamos utilizando un modelo de interacción en particular
y en qué momento estamos utilizando otro. Estos son los dos más comunes, pero no significa que sean los únicos que ustedes pueden utilizar. Si tienen otro modelo de interacción, bueno, pues colóquenlo adentro de su documentación y no hay ningún problema. Aquí tenemos unos ejemplos acerca del setting. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo acá? En un lado tenemos a Metroid Zero Mission y en el otro tenemos a The Last of Us. Vean cómo cada uno tiene su mundo, cada uno tiene su setting y sus settings son diferentes. No hay problema si nosotros tenemos settings que solamente sean en 2D o settings que sean en 3D o sumamente sencillos o sumamente grandes y complicados. Eso no importa, lo importante es que lo tenemos que ir definiendo adecuadamente. Y acá, bueno, también tenemos modelos de interacción. ¿Qué modelo de interacción tenemos? Tenemos el modelo de interacción de Avatar. Nosotros estamos moviendo al personaje. En ambos juegos tenemos el modelo de interacción de Avatar. Ahora vamos a ver un pequeño corto de The Last of Us. Just so it's out there, I can't swim. Look, it looks like it's shallow on the right side. Follow me. I'm glad Marlene hired you guys. What do you mean? I know you guys are getting paid for this, but trying to save. El siguiente punto con el cual nosotros tenemos que trabajar es con la perspectiva y tenemos que ir indicando cuál es la perspectiva que vamos a estar utilizando en nuestro juego. ¿Por qué la perspectiva es importante? Pues porque la perspectiva va a describir cómo el jugador ve ese mundo artificial, ese setting en la pantalla. Las perspectivas más importantes que nosotros tenemos es la top-down, que es una perspectiva aérea que vemos ese mundo como si estuviéramos arriba en un avión, en un helicóptero, un globo o algo por el estilo. Entonces vemos desde arriba todo lo que está sucediendo en ese mundo. Luego vamos a tener la perspectiva isométrica, que es similar a la anterior, pero en la perspectiva isométrica nosotros siempre lo vamos a ver a través de una esquina, como si estuviera esquinado todo lo que nosotros estamos viendo. Esta perspectiva, bueno, fue muy popular en algunos juegos hace unos años. Luego tenemos también la perspectiva en primera persona. Cuando nosotros tenemos este tipo de perspectiva, nosotros vemos a través de los ojos del avatar. Vemos tal y como si nosotros estuviéramos ahí. Es la perspectiva en primera persona. Tenemos la perspectiva en tercera persona, en la cual nosotros vamos a seguir al avatar en el mundo, como si tuviéramos una cámara que está flotando alrededor del avatar y podemos ir viendo lo que él ve, pero al mismo tiempo también lo vemos. Es la perspectiva en tercera persona. Y otra perspectiva también común es la de side scrolling, que se utiliza mucho en los mundos de mosaico o en los mundos de scrolling. No se les olvide que todo esto lo tenemos que ir definiendo. ¿Por qué es importante? Porque imagínense la diferencia que nosotros tenemos en arte si estamos utilizando una perspectiva isométrica a una perspectiva en primera persona. También la diferencia en la cual se va a llevar a cabo la programación de la cámara si tenemos una perspectiva isométrica, una en primera persona o una en tercera persona. Entonces, por eso siempre en la etapa de diseño tenemos que ir definiendo todo esto que se nos presenta. Ahora, aquí tenemos dos ejemplos de juego. En el lado izquierdo tenemos The Legend of Zelda y en el lado derecho tenemos a SimCity. Vean que tenemos dos perspectivas diferentes. En el primer ejemplo tenemos una perspectiva aérea y en el segundo nosotros tenemos una perspectiva isométrica. Se parecen pero no son iguales. Entonces, el tener la perspectiva nos indica cómo el jugador va a estar viendo el mundo.
Bueno, pues vimos un pequeño corto de SimCity. Desde luego SimCity ha evolucionado y ya no lo podemos considerar exclusivamente como si tuviera una perspectiva isométrica, aunque esa fue la forma como empezó. Ahora vamos a hablar acerca del papel del jugador. Desde luego, el jugador va a tener un papel en cada uno de los juegos que nosotros necesitemos y es importante que se defina bien cuál va a ser el papel del jugador y que ese papel quede claro al jugador desde el inicio. ¿Por qué? Porque el jugador tiene que entender qué es lo que tiene que hacer, tiene que entender quién es adentro del juego, las reglas que se le van a aplicar. Es muy importante que el jugador entienda esto porque le va a dar contexto al juego, va a dar contexto a lo que tiene que hacer del juego y sobre todo nos va a ayudar a identificar al jugador con lo que está sucediendo en el juego, nos va a ayudar a identificar al jugador con el personaje que representa en el juego. Entonces, definan bien cuál es el papel del jugador. Es muy importante. Un buen ejemplo de esto es el juego Kane, donde tenemos al personaje Harley. Y bueno, entonces cuando nosotros vemos lo que está sucediendo en ese juego, sabemos inmediatamente cuál es nuestro rol. ¿Quién es Harley? Pues Harley es una chica que está embarazada, tiene 9 meses de embarazo, entonces eso nos ayuda mucho a darnos cuenta qué es lo que está sucediendo con el personaje, qué es lo que está pasando, lo que se puede o no se puede hacer en un momento dado con el personaje y también nos da cierta perspectiva emocional y mucho contexto para poder entender al personaje y empezar a llevar a cabo esta identificación de jugador con personaje que es muy importante en los videojuegos. Vamos entonces a ver un pequeño corto de Kane.